Vamos a pasar a la última intervención, también muy interesante porque es de una persona que tiene la misma edad que nosotros, creo que tiene 22 años, y es autor de un libro sobre los millennials y las relaciones internacionales. Además, ha trabajado en UNICEF como becario, ahora es voluntario allí, así que definitivamente su experiencia nos puede aportar mucho a las personas jóvenes. Bienvenido, Karim Halal. Muchas gracias, Carlota, por la presentación. Bueno, pues hola a todos y a todas. Voy a ser el ponente que cierra, así que voy a intentar hacerlo animado. Y bueno, el tema que voy a tratar y por el cual me han invitado básicamente es para hablar de cómo los jóvenes podemos contribuir al papel de Naciones Unidas. Entonces, este tema es difícil de abarcar, pero creo que de la siguiente manera va a ser bastante práctica. Teniendo en cuenta que dos de los principios básicos de Naciones Unidas es, primero, mantener y asegurar la paz y la seguridad internacionales y, segundo, fomentar las relaciones basadas en el respeto y en la amistad entre las naciones, una persona joven, por suerte, a día de hoy tiene muchas maneras de poder contribuir de sumar esfuerzos a lo que es el papel de Naciones Unidas. Bien puede hacer un voluntariado, bien puede participar en uno de los programas que tienen enfocados desde Naciones Unidas para los jóvenes, o bien ejerciendo su derecho al voto cuando llegan las elecciones. Debido a que las dos primeras opciones que he dado, el tema del voluntariado y el tema de los programas de Naciones Unidas jóvenes, digamos que son relativamente fáciles encontrarlos por Internet, voy a centrar mi ponencia en lo que va a ser el tema político. Entonces, primero de todo, para poder visualizar el papel que pueden jugar los jóvenes en Naciones Unidas, hay que tener en cuenta que Naciones Unidas no es una organización supranacional, como sí lo es la Unión Europea, sino que se trata de una organización intergubernamental. Esto básicamente quiere decir que está compuesto por diferentes estados soberanos, 193 concretamente, y que no puede imponer acciones obligatorias sobre estos, a no ser que se trate del Consejo de Seguridad. Este órgano, el Consejo de Seguridad, es el único de Naciones Unidas capaz de imponer resoluciones vinculantes, de obligado cumplimiento, hacia los estados. Por lo tanto, el resto de órganos de Naciones Unidas únicamente están limitados a ofrecer recomendaciones que los estados pueden seguir o no. El gran foco de interés, por tanto, a nivel político, indudablemente está situado en el Consejo de Seguridad y, más específicamente, en 5 de los miembros que son permanentes y tienen poder de veto. Estos 5 países, seguramente los conoceréis, son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Estos 5 países, en gran medida, rigen el orden mundial. Cuando pensamos en situaciones de desastres humanitarios o conflictos como lo que ocurre en Libia, en Yemen, en Siria o incluso la actual situación de incertidumbre por la que pasa el Líbano, no debemos perder la visión de que algunos de estos países de alguna u otra manera influyen, aunque muchas veces lo hagan de manera indirecta o invisible, digamos. Por todo esto, considero que es muy importante que los jóvenes mostremos una actitud de apoyo hacia movimientos, hacia organizaciones e incluso partidos políticos que traten cuestiones en línea a los valores de Naciones Unidas. Estas cuestiones pueden ser, por ejemplo, como la paralización de la venta de armas, como el fomento del uso de energías verdes o incluso la protección de la infancia y empoderamiento de la juventud. Efectivamente, como ha comentado Carlota en mi presentación, yo escribí un libro que publiqué en septiembre sobre los millennials, es decir, la gente nacida entre 1980 y el año 2000 más o menos, con el objetivo de poder analizar cómo habían actuado o votado en 4 casos políticos concretos. Los 4 casos políticos en el libro son, en primer lugar, la revolución de los paraguas en Hong Kong, en China, de 2014, el referéndum del Brexit del año pasado, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, también del año pasado, y las elecciones presidenciales francesas de este año. Como el tiempo es breve y tampoco me quiero extender mucho, voy a tan solo hablar sobre el tema del Brexit y de Estados Unidos. El resto lo podéis encontrar en el libro. Así que, comenzando por el tema del Brexit, yo creo que aquí todos y todas recordaremos que los primeros titulares que salieron cuando se hizo el recuento final fue la Unión Europea se rompe, Reino Unido se va, esto se colapsa. Pero, seguidamente, salieron otros titulares muy interesantes respecto a cómo los jóvenes habían actuado y votado durante el referéndum del Brexit, qué actitud habían tenido. Y no es para menos. Entre la gente que tenía 18 o 24 años, el 73% votó la opción de Remain, que Reino Unido se quedase en la Unión Europea. Y en el grupo etario siguiente, de 25 a 34, el 62% hizo lo mismo.
Es muy curioso que si analizamos los datos enteros, podemos ver que según avanzaba la edad de los grupos etarios, avanzaba el apoyo hacia la opción de Brexit, llegando al punto que los mayores de 65 años, el 60%, votó la opción de Brexit. Esto como consecuencia pues llevó a lo que ya sabemos, que casi un 52% de apoyo final hubo hacia la opción de Brexit y tan solo un 48% hacia la opción de Remain. Lo interesante aquí es la causalidad que se puede llegar a crear entre los votantes del Remain y aquellos que valoran el multiculturalismo y la inmigración como fuerzas positivas para el país. Con datos del señor Lord Ashcroft, lo que se puede ver es que aquellas personas que votaron la opción de que Reino Unido se quedase en la Unión Europea, un 71% consideró el multiculturalismo como algo positivo para Reino Unido y un 79% hizo lo propio con el tema de inmigración. Por lo tanto, aquí sí que podemos empezar a unir, como decía, que los jóvenes efectivamente tienen valores claramente acordes a los de Naciones Unidas para buscar esa paz y esa seguridad a nivel internacional. Respecto al tema de Estados Unidos, lo primero que quiero decir es que a pesar de que Clinton sacó el 47,8% de los votos y Trump el 47,3% de los votos, Hillary tan solo obtuvo 232 votos electorales, mientras que Trump obtuvo 306, estando la mayoría en 270 para ser presidente. Entonces, con esto quiero decir que una de las muchas causas de peso por las cuales Trump se lo elegido presidente y no Hillary Clinton fue, evidentemente, la distribución de los votos electorales entre los 50 estados. Dicho esto, es muy interesante poder, de nuevo, volver a analizar cómo los jóvenes votaron, cómo la generación millennial votó. Entre el grupo etario de 18 a 24, 25 a 29 y 30 a 39, más del 50% apoyó a Hillary Clinton y menos del 40% a Donald Trump. Sin embargo, de nuevo es muy interesante ver cómo, según avanzaba la edad de los grupos etarios, el promedio de apoyo se inclinaba la balanza hacia Donald Trump. Y de nuevo, es muy interesante poder hacer una causalidad entre la gente que votó a Hillary Clinton y ciertos temas que tienen que ver con el multiculturalismo y la inmigración, como ya sabemos, pues, dos grandes problemas del actual orden mundial. Es muy interesante ver que aquellos que votaron a Clinton, el 76% se oponía claramente a la creación del muro a lo largo de la frontera mexicana y tan solo un 10% de los votantes de Clinton lo veían con buenos ojos. Y respecto al tema de cómo debería tratar Estados Unidos a los inmigrantes irregulares trabajando allí, el 61% de los votantes de Clinton, me refiero, dijeron que había que ofrecerles un estatus legal y únicamente el 14% dijo que había que deportarles a sus países. Evidentemente, estos valores entran en valor cuando los contrastamos con cómo pensaban los votantes de Donald Trump. El 83% respecto al muro lo veía bien y el 85% prefería deportarles a sus países. Por tanto, de nuevo, podemos ver cómo los jóvenes de Estados Unidos, como estas generaciones, estas personas que pertenecen a la generación millennial, sí que poseen lo que podríamos llamar una mente abierta o que son partidarios de tener una sociedad multicultural. Unos valores que, de nuevo, van acordes a los de Naciones Unidas. Como conclusión, básicamente, pude obtener que sí que los jóvenes en estos 4 países concretos, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, buscan que los estados tengan más cooperación entre ellos en lugar de confrontación, buscan que se creen lazos y uniones en lugar de muros y barreras, y también son mucho más partidarios, como decía previamente, de crear una sociedad multicultural. Por lo tanto, si estos jóvenes alcanzasen los gobiernos de sus países en un futuro, puede que nos ofrezcan un panorama internacional con muchos menos problemas en cuanto a racismo, en cuanto a choques de identidades culturales y probablemente con muchos menos conflictos a nivel general. Hay muchos más datos que me he dejado, pero por abreviar, así que si luego hay algún tipo de pregunta, encantado de responderla. Y bueno, último spam del libro, lo prometo, se llama Millennials en Relaciones Internacionales, está en Amazon y cuesta lo mismo que una cerveza, €1. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karim, por cerrar el panel en una nota tan positiva para los jóvenes en las relaciones internacionales, y muchas gracias por todas vuestras intervenciones. Ahora queremos daros la palabra a vosotros, a los jóvenes, para que planteéis vuestras preguntas o hagáis vuestras reflexiones. Buenos días. Me gustaría agradecer primero su presencia y todas las ponencias. Y yo quería preguntarle principalmente a Karim, aunque pueden responder cualquiera de los ponentes,
Es en relación a la resolución 2250 del Consejo de Seguridad, que creo que fue aprobada en el 2015, sobre juventud, paz y seguridad. Y bueno, quería preguntarle qué visión o qué reflexión puede hacer respecto a su aplicación en el futuro y cómo puede afectarnos al resto, a la juventud en el mundo. Gracias. Vale, respondiendo a la pregunta, voy a ser lo más breve que pueda. Primero de todo, gracias, porque me permites hablar de una cosa creo que bastante interesante. La resolución no la conozco en profundidad, pero sí lo que te puedo destacar es que es muy interesante que se llevara a cabo, evidentemente, gracias al voto positivo de todos los países, que no hubiera ningún veto, y además que hubiera organizaciones juveniles que favorecieran esa resolución. Esa resolución, básicamente, por dar una pincelada muy breve, consigue poner a los jóvenes como el foco, no como víctimas, sino como los, a lo mejor, posibles agentes de cambio, lo cual es una realidad. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, Reino Unido es uno de los que comentaba 5 países con poder de veto en el Consejo de Seguridad, votó a favor de esa resolución, pero luego ocurre una cosa muy interesante. Mientras que se aprueban resoluciones que son vinculantes y dicen poner de manera legal a los jóvenes como el foco principal, ocurre que durante el Brexit los primeros datos que salieron, de hecho fue en forma de tweet, de Sky Data, dijeron que la participación juvenil fue de un 36%. Esto fue utilizado por bastantes políticos pro-Brexit para decir que los jóvenes, bueno, a pesar de que hayan votado un 73% o luego un 62% a favor de que Reino Unido se quede en la Unión Europea, no han ido a votar, no les interesaría tanto el tema. Curiosamente, luego un instituto sociológico que se dedica exclusivamente a la psicología electoral descubrió que la estimación del 36% se quedaba un poquito baja y que la gente de entre 18 y 24 años, un 64% ha ido a votar. Este instituto es el ECREP y es uno con bastante peso. Por lo tanto, haciendo una valoración de la resolución, creo que es interesante llevarlas a cabo, es el primer paso, pero luego también es interesante que el mismo Estado o Estados que voten a favor de esa resolución, a favor de la juventud, realmente luego la empoderen y no intenten seguir haciendo como crear en el imaginario colectivo una visión peyorativa de los jóvenes o como que no nos interesa la política, porque evidentemente no es así.